Bueno, esta pandèmia que causa el coronavirus que estem patint, pues també en efecte té efectes molt durs, està sent molt dur per a tots, per a la societat valenciana, està tenint uns efectes emocionals, uns efectes econòmics, està fent-nos canviar hàbits de vida, de la manera en la que som, en la que sentim, en la que fem el dia a dia els valencians i les valencianes. Hem de procurar adaptar-nos, en efecte, les nostres activitats diàries, especialment en aquests dies de tornada al col·le, conforme estem veient. És un temps incert, està demostrant com de determinant, com d'important és comptar en un sistema de salut pública fort, preparat per atendre, a més, una malaltia que està mostrant-se tan cruel. Per a parlar del nostre sistema valencià de salut, de com millorar-lo, també des de lo positiu, ens acompanya Luis Lozano. Què tal, Luis? Com estàs? Benvingut. Molt bé, què tal? Ja secretari general de la Federació d'Empleats i Empleades de Serveis Públics de UGT País Valencià. Bueno, la situació sanitària en la comunitat valenciana que ha creat este ditxós Covid-19 reafirma d'alguna manera, Luis, la defensa d'una sanitat pública forta, sense afans privatitzadors que han hagut, o tentacions privatitzadores que han hagut. Bueno, desde luego. ¿Qué hubiera sido de nuestra comunidad autónoma o qué hubiera sido de España sin un sistema público de salud universal, potente, a pesar de los problemas que se han ido detectando en cada comunidad autónoma y que persisten en algunas de ellas, ¿no? Nosotros, afortunadamente, creo que en la Comunidad Valenciana, desde hacía 4 años, el gobierno y, desde luego, el sindicalismo de clase se lo ha venido manifestando continuamente, que una de las cosas más importantes que tenía que hacer el gobierno del Botànic era revertir en la mayor celeridad posible todo aquello que el Partido Popular había ido privatizando en los últimos años, ¿no? Ribera Salud, Manises, Marina, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, al menos en la Comunidad Valenciana se había empezado a revertir, y yo creo que parte de los buenos resultados que se han tenido en la Comunidad Valenciana se debe a eso. Hablemos de cambios, hablemos de mejoras, si te parece, Luis. Cambios a nivel estructural, ¿qué sería lo fundamental? ¿Qué pilares habría que hacer más fuertes o que implementar, digamos, en nuestro sistema valenciano de salud? Yo creo que una de las enseñanzas, bueno, lo que se ha puesto de manifiesto sin lugar a dudas es la necesidad de que la atención primaria tenga un fortalecimiento impresionante, ¿no? Justamente habíamos hablado hace poco, anteriormente, de los departamentos de salud privatizados por el Partido Popular en nuestra comunidad. Esas concesiones tenían la obligación de, además de atender en los hospitales a la gente que enfermaba en su departamento, también de atender en los niveles de asistencia primaria a los usuarios. Y justamente ese es el papel que menos se desarrolló en esos departamentos privatizados por el Partido Popular. De lo que se trata ahora mismo y por el gobierno del Partido Popular durante tantos años en la Comunidad Valenciana, ¿no? La primaria ha sido el hermano pobre de la sanidad pública, ¿no? Hemos caído en un hospitalocentrismo, ¿verdad? La gente prefiere ver un hospital a 3 centros de salud. Y seguramente la gente no está informada y sabe que son necesarios los hospitales, pero es muy necesaria la primaria, que es la puerta de entrada a nuestro sistema, y que se ha deteriorado enormemente en los 20 años de gestión del Partido Popular. Por tanto, yo creo que sería necesaria la implementación, la creación de una Dirección General de Asistencia Primaria. Hoy en día no existe. Hoy en día está englobada dentro de la asistencia sanitaria general, y yo creo que justamente la potenciación de la asistencia primaria requiere esa dirección general, de la que además dependerían 3 subdirecciones que lo hemos planteado nosotros en los pactos de reconstrucción de la Comunidad Valenciana, lo dijimos: una subdirección general médica, una subdirección general de enfermería y una subdirección general de prevención de riesgos laborales. Ese sería, desde luego, un primer elemento absolutamente necesario. Y hay que implementar también, de una manera muy decisiva, nuestro sistema de I+D+I sanitario. Estamos en mantillas. Tenemos Fisabio en el clínico, tenemos el Instituto de la Fe, tenemos el Príncipe Felipe. Todos ellos forman parte del sistema público valenciano.
empresarial, y tenemos 2 institutos en el Hospital Provincial de Castellón y el de Valencia, absolutamente descoordinados entre sí, con unos niveles de eventualidad en la plantilla alucinantes. Por ejemplo, en la FE creo que de 400 personas contratadas solo 7 son fijas. Claro. En Fisabio, en el clínico, de 300 y pico, 130, y así todos, ¿no? Ni siquiera hay un convenio colectivo que regule las condiciones laborales de todo ese personal. Cada centro tiene su convenio colectivo y algunos de ellos hasta 4 convenios colectivos. Por tanto, la pandemia ha demostrado que la dependencia que teníamos en España, en nuestra comunidad, en España, en Europa, de toda una serie de elementos de investigación que se habían desarrollado fuera de nuestro continente incluso, ha sido lamentable y letal en algunos casos. Por tanto, digo, Dirección General de Asistencia Primaria, las 3 subdirecciones generales y, desde luego, una apuesta decisiva por nuestro sistema de investigación sanitario y biomédico. Qué importante es ese sistema de investigación y de qué manera están siendo maltratados y maltratadas los trabajadores de esos centros, con sueldos de becarios y con una eventualidad, como está comentando Luis Lozano, de UGT absolutamente vergonzante. Hablabas de letal, porque es que profesionales sanitarios han fallecido. Las medidas de protección, hemos visto momentos realmente dramáticos en los momentos más difíciles de la pandemia. Si llega esta temida segunda ola, ¿estamos suficientemente preparados? ¿Habéis implementado también, estáis trabajando en las medidas de protección de nuestro personal sanitario? Más de 3.000 compañeros de diferentes estamentos de la sanidad han enfermado. 4 de ellos han fallecido en la Comunidad Valenciana. Las primeras semanas era terrorífico ir a un hospital. Hemos visto las imágenes de los compañeros y las compañeras protegiéndose con bolsas de basura, de plástico, porque no había y no había ni aquí, ni había en España, ni había en Europa. Esas imágenes las hemos visto aquí, en España, en Italia, en Alemania, en Francia. Aquí en la Comunidad Valenciana, Luis, se han hecho gestiones para traer aviones de manera, no diré milagrosa, pero que se han hecho gestiones muy buenas y ha llegado material antes que en otros sitios. Pero este mercadeo terrible ha sido... Más de 12 aviones. Ha sido realmente un contingente bien importante. Más de 12. Bueno, además de los estatales. Exacto. Ahora mismo, en cuanto a uno de los asuntos que era muy preocupante, era el nivel el stock de respiradores, ventiladores, ¿verdad? Respiradores. Que finalmente pues, se comentó que hubo casos donde se decidía, ¿no? Incluso la edad del paciente porque no había respiradores para todos. Bueno, hoy en día podemos asegurar que sí que los hay. Hay un stock de unos 800 respiradores de diversos tipos y diversas que sí que están, ¿no? Los equipos de protección, que era una de las obsesiones nuestras desde el primer día, como era nuestras y de todo el mundo, claro, del ámbito sindical. Yo creo que ahora mismo hay suficiente material para aguantar otra oleada de pandemia como la que tuvimos en marzo y en abril. Ahora lo que toca, también sabemos mucho más de esta enfermedad. Al principio el nivel de letalidad era tremendo. Hoy en día ya los niveles de letalidad de la enfermedad en nuestra comunidad y en nuestro país son muy bajos. En nuestra comunidad menos que en la media del país. La media del país agravada por lo que pasa en Madrid y en Cataluña, evidentemente. Pero yo en líneas generales sí que diría que los trabajadores hoy en día cuentan con los mecanismos suficientes para no padecer ningún tipo de infección por esa enfermedad. ¿Y en número, Luis, el refuerzo de profesionales está siendo suficiente? He dicho antes, 3.000 compañeros y compañeras se infectaron. Hacía falta, debido al estrés que ha sido sometido el sistema, nuestro sistema sanitario, hacía falta reforzar enormemente las plantillas, ¿no? Se han contratado más de 4.800 profesionales de los diferentes también estamentos, fundamentalmente médicos, enfermeras y TCAEs, ¿no? Y la idea no, eso ha permitido que la gente pudiera tomar sus vacaciones en los meses de verano, que venían de una situación de jornadas agotadoras y de un estrés brutal. Ahora mismo esos trabajadores siguen, esos contratos siguen. Nosotros pensamos que en diciembre, que teóricamente que era cuando tenían que acabar sus contratos, habrá que ver en qué situación nos encontramos de verdad en cuanto a la pandemia en la Comunidad Valenciana y prorrogar su estancia en la medida que sea posible. Nosotros vamos a decir que trimestralmente se vaya prorrogando sus contratos.
Ahora bien, hay un tema más grave que pervierte sobre la contratación del personal. Son las célebres cláusulas que impuso la tasa de reposición que impusieron los gobiernos del Partido Popular, que impiden renovar las plantillas, contratar a aquellos, incluso las bajas vegetativas. O sea, no se cumple ni siquiera la posibilidad de que a nivel de el número de jubilados que se producen sean nuevos contratos. Eso es una exigencia de mi sindicato, de que vamos a tener que eliminar la tasa de reposición. Ese también tiene que ver con la reforma laboral, etcétera. Pero yo creo que esa tasa de reposición tiene que ser absolutamente ya retirada, de manera que cada comunidad autónoma pueda contratar a aquellas personas que creen necesarias para atender justamente los servicios públicos, la educación, la sanidad, los servicios sociales, etcétera. Qué necesarios son los trabajadores y trabajadoras, en efecto, públicos en los ámbitos fundamentales y también, desde luego, en la sanidad, y esa tasa de reposición es una auténtica losa sobre esa contratación y hace falta. Me quedo entre las muchas cosas que ha comentado Luis Lozano con esa reivindicación de la Dirección General de Asistencia Primària, l'ambulatori de tota la vida, que hace mucha falta en el poble, en els nostres barris. Hacen falta reformas estructurales y nos hemos acercado a algunas de las principales reivindicaciones, en este caso del sindicato UGT del País Valenciano, con Luis Lozano, que es el secretario general de Federación de Empleados y Empleadas del Servicio Público. Desde aquí nuestro agradecimiento y reconocimiento, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Habéis hecho un trabajo realmente fantástico. Luis, un abrazo muy fuerte y gracias a todos los compañeros y compañeras que habéis hecho un trabajo realmente magnífico. Creo que el reconocimiento de la sociedad lo tenéis. Ahora viene ese otro reconocimiento. Hace falta ese. Desde luego. Muy amable. Gracias por acompañarnos, Luis.